que es el que... Ah, mira que está ahí arriba, Ana. Es como una... Ah, caray, de repente se me figura un águila, pero... Ella tenía su mascota, era un animal inmensamente grande y completamente negro el animal. Era un perro negro, muy grande, enorme, como si el perro solito se estuviera esponjando para provocarle miedo a aquellos hombres y hacerlos que salieran huyendo. Pero ellos trataron de espantarlo, pues de asustarlo, de ahuyentarlo, pero el perro no se movía. Estaba... Ay, caray. ¿Qué se escuchó? Yo escuché como si algo se viniera arrastrando en la hierba. Dije, a ver si no es una víbora. Un hombre vestido completamente de negro. Y llegó preguntando dónde vivía aquella viejita que tenía de mascota a Sultán. O sea que aquel hombre llegó buscando directamente al perro. Pues es como una tipo hacienda aquí este lugar. A lo mejor era una estancia de alguna hacienda. Mira nada más qué chulada de lugar. Ya se está desmoronando, ya está la pared muy débil. Y está a punto de venirse abajo el techo. Aquí sí corre uno el riesgo que se le venga uno encima del techo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos con un ranchito abandonado. Se ve muy interesante, la mera verdad. Estamos acá por el rumbo de Tepetongo. Veníamos pasando por el camino de terracería, mi gente, y alcanzamos a ubicar este lugar. Se ve muy interesante. De antemano yo quiero pedirle una disculpa a las personas que sean propietarios de aquí del lugar, porque sí se mira movimiento de que entra gente aquí, sí se miran rodadas de camioneta. Me gustaría mucho saber cómo se llama este lugar y hace cuánto que se quedó solo, porque se mira que es un lugar bastante antiguo y la verdad pues me dieron ganas de pararme y explorarlo, a ver qué nos encontramos por ahí y a ver si lo podemos utilizar como escenario para una historia. Fíjense que se ve muy interesante, todo el camino, desde que veníamos son puros caminos de terracería. Está el monte muy cerrado aquí. Ya se empiezan a notar dunas en las nopaleras, duraznillos, joconoistes. Como que sí ha llovido para acá, para este rumbo. Y ahorita que vamos volteando, sí, miren, tienen ganado aquí en este lugar. Se mira que tienen vacas, entonces ojalá no nos van a regañar. La verdad, me gustó mucho el lugar como para venir a explorarlo. Se mira que son casitas ya muy viejas, casitas ya abandonadas. Y la verdad, pues, ojalá no nos van a regañar. Eso es lo que estoy pensando, eso es como que lo que más me preocupa. Nosotros no venimos con la intención ni de destruir, ni de robar, ni de ofender. La verdad, simplemente conocer, explorar estas casas antiguas. Estuvimos por aquí un ratito a un lado del camino a ver si pasaba alguien para preguntarle o para pedirle el permiso o avisarle, pero no pasó nadie. Duramos buen rato y pues decidimos entrar y explorar. Si vemos cositas por ahí de valor, pues esas no las vamos a grabar. Sí, por respeto a la gente, a los propietarios, a quienes están utilizando este lugar, este potero. ¿Qué te hallaste? Es como que la suela, ¿verdad? Uh-huh. De un guarache, sí. Sí, se mira que es un lugar muy viejo aquí, puras casitas de adobe, su cimiento de piedra y techada con lámina, muy probablemente donde meten su pastura. Ah, caray, acá tienen un tanque, ¿verdad? Órale. Por eso hoy en día todavía tienen sus animales aquí. Mira nada más que chulada de lugar, mi gente. Y la pregunta del millón, la pregunta que siempre nos hacemos la familia de Relatos de Zaguán: si aquí en este lugar asusta. Por lo regular siempre en los lugares antiguos, en los lugares viejos y sobre todo abandonados, siempre asusta, Ojalá y nos tocara la suerte de que llegaran los dueños, la gente que tiene sus animales, pero sobre todo que no nos regañaran y nos platicaran un poquito sobre el lugar, cómo se llama, a qué familia perteneció, por qué se fueron de aquí o a dónde se fueron. Porque muchas de las veces pues se salen a los pueblos. En este caso pues a lo mejor a alguna otra comunidad aquí cercana, o a Tepetongo, o a Jerez. A ver qué vemos, a ver qué notamos y a utilizarlo como
como escenario también para una historia, porque fíjense que hoy traemos una historia muy, muy curiosa, muy extraña por lo que sucede en ese lugar. Resulta que era en un ranchito, en una comunidad. Ustedes saben que siempre hay, pues los viejitos, ¿verdad? Las personas más antiguas. En todas las épocas siempre ha de haber alguien muy mayor, que es el que... ¡Ah, mira que está ahí arriba, Ana! Es como una... Ah, caray, de repente se me figura un águila, pero... Allá arriba, mira, de los quesos como cactus esos. Pues yo desde como estoy, bueno, veo muy mal, estoy medio ciego, pero a mí se me figura que es como un águila. Tiene su cabecita blanca y el cuerpo negro. En esa comunidad, mi gente, había una viejita, una señora ya muy viejita. Era, pues aparentemente era la más viejita que quedaba en esa comunidad. Ya quedaban muy pocos ancianitos y ella era una de las mayores. Tenía 85 años. 85 años cuando sucedió esta historia. Bueno, como cuando comenzó esta historia, ¿verdad? Esa viejita era muy conocida en esa comunidad porque era muy buena gente. Era una viejita muy tierna que toda la gente en el rancho la quería mucho. Y acudían mucho a ella, sobre todo cuando estaban enfermos. Sobre todo cuando tenían alguna necesidad, que un niño tenía un empacho o cualquier tipo de enfermedad que tenía la gente en la comunidad, la buscaban, porque esa viejita sabía mucho de hierbas, sabía mucho de tecitos y ese tipo de cosas. Entonces la buscaban mucho para que les hiciera remedios. Pues siempre estaba muy atenta a si alguien tocaba la puerta de su casa, así fuera ya de noche, así fuera ya de madrugada. Pues ella estaba acostumbradísima a que la gente la buscaba para que los curara con sus tecitos, con sus hierbas. Y sobre todo era muy conocida también porque a las personas que llegaban de fuera o personas que iban de paso, vendedores o gente que iba hacia otras comunidades, se paraba a pedir información o algo, ella siempre les ofrecía un taco o un vaso de agua. Siempre les decía, ¿dónde? Pues ¿hasta dónde va? No, pues voy a tal comunidad, o vengo de paso, o me perdí. Pues pásele a la cocina, oiga, para que se eche un taco antes de que se vaya. Ella siempre les ofrecía de comer a toda la gente. Entonces era una viejita que toda la comunidad protegía, toda la comunidad la quería mucho y pues la verdad toda la gente la cuidaba. Pero platican pues que no había ni tanto la necesidad de que estuvieran al pendiente de ella, porque siempre la acompañaba un perro. Ella tenía su mascota, era un animal inmensamente grande y completamente negro el animal. Era un perro negro, muy grande, enorme. Mucha gente lo comparaba con los lobos en cuanto al tamaño. Su ladrido era muy imponente y se escuchaba a lo lejos. A veces la gente andaba en el barbecho, andaba en el monte y escuchaban que hasta allá ladraba aquel perro negro, aquel perro llamado Sultán. Así era como lo nombraba aquella viejita, Sultán. Pero era un perro que a pesar de todo, a pesar de ser tan grande, a pesar de ser tan imponente, la gente no le tenía miedo en la comunidad porque era un perro muy noble. Era un perro que los niños podían jugar con él sin ningún problema. Y los papás no tenían que cuidarlo, la viejita tampoco. Era un perro muy noble, muy inocente con las personas de buen corazón. Ese perro percibía la esencia de aquella persona. Ese perro sabía cuando aquella persona era buena o cuando aquella persona era mala, o cuando se acercaba con buenas o malas intenciones. Porque a la mayoría de la gente de la comunidad el perro la protegía. También los acompañaba. Por lo regular ese perro era muy andariego, andaba por todo el rancho y ya de noche, ya en cuanto empezaba a oscurecer, solito se arrimaba a la casa, o la señora salía a la calle y le gritaba ¡Sultán! Y pronto resultaba aquel animal. No tardaban mucho en llegar. Mira, Ana, los hongotes que están aquí en el árbol. ¿Qué hongo tototes? En este árbol, ¿qué clase de árbol será? Pero qué curioso que hayan salido los hongos ahí.
Pues ese sultán era igual de famoso que la gente, porque que la viejita con la gente, porque platican que llegaron a pasar varios casos en el rancho donde a las señoras por ahí cuando andaban lavando su ropa en el arroyo, los niños se les llegaron a perder. Se los llevaban por no dejarlos solos en la casa y a veces ellas se distraían y el niño por allá andaba jugando, empezaba a caminar, tal vez siguiendo por allá algún bicho, algún animalito, y de repente aquel niño caminaba en el monte y después ya no sabía cómo regresar y después la mamá ya andaba toda apurada buscando a su niño. Y al poco tiempo resultaba ese sultán caminando por delante y el niño siguiéndolo. Como si el perro supiera y él solito hubiera salido a buscar al niño y lo encontraba. Así pasó en muchas ocasiones. Ese sultán llegó a guiar a muchos niños de regreso al rancho. Dicen que ese perro casi pensaba como humano. Mucha gente empezaba a decir que a lo mejor ese perro tenía una inteligencia que no tenía otro animal normalmente. Para la gente de la comunidad era un perro demasiado inteligente. Se hizo muy famoso el animal junto con la viejita ahí en la comunidad. Se decían muchas historias, se decía que cuando la viejita se encerraba en la casa, el sultán se quedaba echado allí en la entrada de la habitación, como cuidándola, protegiendo a aquella viejita. Era su amo y él la cuidaba y la protegía. Pero con el paso del tiempo, hubo varias personas que llegaron nuevas a la comunidad, personas que no pertenecían ahí, personas que llegaban por primera vez a tratar de establecerse ahí en el rancho. Pero pues ustedes saben, la gente que nació, creció y se crió en la comunidad, pues es una cosa totalmente distinta a la que llega de repente sin conocer absolutamente a nadie. Y miren, esto me da la apariencia como de una casa grande de hacienda, ¿verdad, Ana? Sí, está muy grande. Estamos viendo que acá están los meros cuartos fregones. Sí, nomás hay que pasarle con cuidado. Mi gente, voy a interrumpir un poquito la historia y el video para poder cruzar. Mis respetos para los viejitos que construyeron esta casa. Vean nada más qué diseñazos se aventaron aquí. Estas casas a mí me encantan. Son una hermosura. Y mira el piso, Ana. El piso es de cantera. No manches, qué hermosura de lugar. ¿Sabes qué hicieron una hacienda? Pues es como una tipo hacienda aquí este lugar. A lo mejor era una estancia de alguna hacienda. Mira nada más qué chulada de lugar. Pues fíjense que empezaron a llegar personas del rancho. Y cuando son personas criadas, nacidas y criadas en la comunidad, pues regularmente se conocen todos y pues hay confianza. Y por lo regular nunca hay malas intenciones entre los vecinos porque pues están acostumbrados a verse desde niños o desde muy jóvenes y se quieren, se cuidan y se respetan. Pero desgraciadamente ese grupito de personas que llegó nuevo a la comunidad, pues desgraciadamente llegó con nuevas mañas, o más bien con diferentes mañas, con diferentes costumbres. Y al ver a aquella viejita sola, que vivía en un casonón, muy probablemente similar a esta, esa viejita tenía aquella casa por herencia de sus padres. Era una casa muy grande de adobe, donde, pues ustedes saben, los que son aficionados de los tesoros miran este tipo de lugares y luego intuyen que muy probablemente haya entierros de dinero y traen sus aparatos y empiezan a buscar, ¿verdad? Así pasó con aquella viejita. Como ella todavía vivía, pues aquellos nuevos que llegaron a la comunidad pensaron que muy probablemente esa viejita tendría dinero, o por lo menos tendría pertenencias de mucho valor. Entonces, al verla sola, se les hizo fácil entrar en la noche sin que ella se diera cuenta, sin la intención de hacerle algún daño a ella, sin la intención de lastimarla, simplemente buscar cosas de valor y llevárselas sin que ella se diera cuenta. Esa era la intención. Pero nunca pensaron en Sultán. Se brincaron las bardas en completo silencio. Ellos preferían que aquella mujer no se diera cuenta, pero lo recibió Sultán. Ahí estaba parado ese perro completamente negro, oscuro, y al verlos,
se hizo todavía más grande. Ellos aseguran, después de platicar lo que sucedió, ellos aseguran que el perro se erizó, le brillaba el pelaje más fuerte, los ojos le brillaban con mucha intensidad y sobre todo se miraba más imponente y más grande de lo normal, como si el perro solito se estuviera esponjando para provocarle miedo a aquellos hombres y hacerlos que salieran huyendo. Pero ellos trataron de espantarlo, ellos trataron de asustarlo, de ahuyentarlo, pero el perro no se movía. El perro no retrocedía ni siquiera un centímetro. Ellos, al ver que el perro estaba dispuesto a atacar, a proteger a su amo, a aquella viejita, pues decidieron mejor irse. Pero dicen que al irse el perro gruñó de una manera tan fuerte que hasta ellos sintieron que la tierra vibró. Aquel animal estaba... ¡Ay, caray! ¿Qué se escuchó? Yo escuché como si algo se viniera arrastrando en la hierba. Dije, a ver si no es una víbora. Ellos aseguran que ese gruñido les heló la sangre, como si ese perro no fuera de este mundo, como si hubiera sido otro tipo de animal lo que gruñó. El perro se paró ahí encima de la cerca de avisarlos cuando ellos estaban alejando de la casa. Ahí estaba ese enorme perro avisándolos. Ellos platicaron con sus familiares lo que había sucedido y les llamaron la atención. Pero ¿cómo se les ocurre? Esa viejita está sola, nomás se da cuenta, nomás los ve, se asusta, en peligro ustedes mismos provocan su final del susto que a la viejita le llegue a pegar un infarto o algo así. ¿Se imaginan cómo se les ocurre? Pero ellos lo que querían era que la gente se diera cuenta que para ellos ese animal no era algo normal. Para ellos ese animal era algo más. No era un simple perro. Con el paso del tiempo, el perro se empezó a portar un poquito más agresivo. De ser un perro muy noble y muy mansito, se empezó a comportar de una manera muy extraña. Siempre estaba alerta, siempre gruñía cuando pasaba la gente, incluso a veces les ladraba hasta personas a las que ya estaba acostumbrada a ver. Personas que antes se le podían acercar y lo podían acariciar, ya no, porque aparentemente el perro siempre estaba pues en posición de ataque o como protegiendo algo, muy probablemente. Ahí fue donde los demás viejitos de la comunidad dijeron que para ellos siempre, todo el tiempo supieron que ese perro no era algo normal. Sultán no era un simple perro. Aquellos viejitos platican que en su infancia, cuando ellos eran niños, sus abuelos les platicaban que en esa comunidad había guardianes que supuestamente eran seres que no pertenecían a este mundo y que supuestamente se decía que adoptaban cualquier forma, pero que por lo regular siempre adoptaban la forma de un perro. Y era para proteger a aquellas personas de buen corazón, aquellas personas que no tenían malas intenciones y que siempre estaban para apoyar a los demás. Eran una especie de ángeles. Y pues esta viejita cumplía con todos los requisitos. Esta viejita pues siempre ayudaba a las personas, tenía mucho conocimiento de hierbas, pues de muchas cosas. Ella llegó a curar niños, personas grandes, adolescentes, adultos, de todo. Y era una persona que siempre le daba de comer hasta cualquier desconocido. Entonces, por eso decían que Sultán no la abandonaba. Entonces el perro empezó a adoptar ese comportamiento extraño, un comportamiento en que incluso la viejita empezó a desconocer. Pero ella decía que muy probablemente era porque Sultán ya estaba a punto de llegar su momento. La gente interpretaba esto como que el perro ya era muy viejo y que a lo mejor ya estaba por acabar. Hasta que un día dicen que llegó un hombre muy raro, un hombre muy extraño llegó a la comunidad. Un hombre vestido completamente de negro y llegó preguntando dónde vivía aquella viejita que tenía de mascota a Sultán. O sea que aquel hombre llegó buscando directamente al perro. Una cosa muy extraña. La gente, pues, aunque no sabían quién era, aunque el señor tenía una apariencia muy extraña que daba escalofríos,
de todos modos sentían la necesidad de darle la información que estaba pidiendo. Porque aparte él no preguntaba por la viejita, preguntaba por Sultán. Entonces lo mandaron hacia la casa de aquella viejita. Al llegar, tocó la puerta y gritó desde afuera: ¡Sultán! ¡Sultán! Y llegó aquella viejita. Llegó, dijo: a sus órdenes. ¿Quién es usted? Oiga, ¿dónde está su perro? ¿Dónde está? Inmediatamente salió Sultán de aquella habitación y se paró frente a la viejita. Se quedaron viendo fijamente uno al otro. Y le dijo: señora, este perro no le pertenece. Este perro ya duró muchos años con usted. Ya es su momento. Sultán se le quedaba viendo de una manera muy profunda a este hombre. Se le quedaba viendo de una manera muy extraña. Se quedaron viendo los dos muy fijamente a los ojos por varios segundos. Y el perro se posicionó justo en los pies de aquella viejita y le gruñó. Le gruñó de una manera tan fuerte que una vez más, al igual que aquella vez que entraron aquellos ladrones, se sintió que el piso vibró con el gruñido de Sultán. Aquel hombre solamente se echó una carcajada y dijo: ándale pues, Sultán. Se dio la media vuelta y se fue. La gente que presenció aquello, la gente que acompañó a aquel hombre, dicen que solamente vieron que aquella viejita le sobó el lomo y la cabeza a Sultán y le dijo: está bien, Sultán, todavía no es hora. Pasó el tiempo. Aquella viejita envejeció aún más. La gente del rancho se turnaban para cuidarla, para que aquella viejita no estuviera sola, porque ya se sabía que estaba en sus últimos momentos, estaba en sus últimas horas. Muy probablemente aquella viejita ya estaba por terminar y Sultán no se despegaba de ella, siempre estaba allí a los pies de la cama. La gente en el día iba y le daba de almorzar, le daban de comer, le daban de cenar, y cuando llegaba la madrugada y la viejita se quedaba dormida, Sultán se paraba en la puerta como diciéndoles: ya se pueden ir. Se iban a dormir y otro día en la mañana regresaban. Hasta que un día en la mañana llegaron y ya no estaba. La puerta estaba abierta, la cama estaba vacía, no estaba ni aquella viejita, ni tampoco estaba Sultán. Salieron a buscarla y no la encontraron. Solamente estaban marcadas las huellas de Sultán, afuera, en la tierra, pero de la viejita nada. Salieron a buscarlos al monte y nunca dieron con ellos. La gente dice que muy probablemente se perdieron en el monte y allá quedaron los dos, o que muy probablemente Sultán la llevó a algún lugar a donde realmente tenía que descansar. No se sabe exactamente qué fue lo que sucedió, pero la gente en la comunidad dicen que muy probablemente aquel perro era un ángel guardián, o mucha gente asegura que muy probable era algún familiar que reencarnó en aquel animal, o incluso hay quien dice que muy probablemente era algún familiar que se hacía pasar por animal, en pocas palabras, algún nahual. Ese perro estaba lleno de misterio y dicen que su tamaño, no hay ninguna raza que tenga ese tamaño, entonces no saben exactamente qué era aquel animal, pero muy probablemente aquella viejita sí sabía. A lo mejor ella sí sabía. ¿Por qué le sobó el lomo? ¿Por qué le dijo: no, Sultán, todavía no es hora? Aquella viejita algo sabía, porque esa viejita nunca le tuvo miedo a ese animal. Esa viejita siempre se sentía muy segura con ese animal. Esa historia a mí me llamó mucho la atención, fíjense, porque hay lugares donde se habla mucho de nahuales, y los nahuales pues no todo el tiempo van a ser malos. Los nahuales a veces pueden proteger a sus familias. A lo mejor en el día adoptan una figura normal y a lo mejor de noche es otra la cuestión. Platíquenme ustedes, para su gusto, qué era aquel animal. Y pues bueno, mi gente, antes de cerrar este video yo quiero hacer un recorridito antes de irnos, porque miren nada más, por ejemplo, aquí está el zaguán, la entrada de esta casota, miren nada más la puerta de madera, pues lo que queda de la puerta, ¿verdad? Aquí está en el suelo prácticamente, y todavía está su marco, miren, su marco está bien macizote, fácilmente se podría volver a colgar otra puerta y la aguantaría. Su zaguán, la típica construcción, la típica entrada de casa de rancho antigua. Ahí está el arquito, miren esos arquitos tan bonitos que adornan
las entradas o las casas, pues. Aquí está una pequeña habitación a la derecha, luego entrando a mano derecha, una habitación algo pequeñita. Bueno, a comparación de las otras que vimos aquí mismo en este lugar. Aquí está este espacio, miren, este espacio donde ponían sus cosas, miren, ahí está esa tabla, ese travesaño. Pero aquí lo que está peligroso, lo que está riesgoso es que el adobe ya se está desmoronando, ya está la pared muy débil y está a punto de venirse abajo el techo, Aquí sí corre uno el riesgo que se le venga uno encima el techo. Esta puertita sí está todavía, es más, conserva hasta su chapa, miren. Ahí está la chapita, miren qué chulada de lugar. Y estaba mirando que a mano izquierda, entrando en el zaguán, luego a mano izquierda, está otra pieza que está más grande. Está más grandota, muy probablemente aquí vivía el patrón. Aquí es donde dormía el mero jefe, el dueño de la casa. Miren aquella ventanita qué bonita con sus barrotitos de madera. Esta casa era de alguien pudiente de la época. Alguien con lanita, alguien que sí tenía su dinerito, porque este tipo de construcción no era nada fácil en aquella época, ni ahorita. Ni ahorita construir una casota así. Y acá también conserva la puerta, miren. Qué bonita. Y luego como sus remaches. Sus remachitos. Y luego cruza uno el zaguán. Y acá por dentro pues están las habitaciones a los alrededores, miren. Los cuartitos aquí a los lados. Les digo que esta casa para mi gusto es muy de lujo. De personas de dinero de aquella época. Porque todas las entradas, todas las puertas tienen su marco de cantera. Se daban ese lujo. Aquí las gentes. Miren. Las habitaciones pues son más o menos de muy buen tamaño. Y su piso aquí en el patio de cantera. Ojalá vean este video los propietarios que nos digan cómo se llamaba este lugar. Si era una hacienda o pertenecía a algún hacendado. Porque esta casa sí tiene que tener por lo menos unos 200 años desde su construcción. Yo me imagino que sí. Son varias habitaciones. Todas de buen tamaño, con sus adornos de cantera, sus marcos de cantera. Yo me imagino que sí tenía algo que ver con alguna hacienda. Y miren, ¿saben qué? Sí se miran los rastros de que a lo mejor en algún momento dado sí le han venido a escarbar, ¿verdad? Buscando alguna relación, algún dinero. Miren, acá está otra habitación. Como que esta la arreglaron más recientemente porque aquí sí hubo puerta de fierro. Y las paredes están enjarradas con cal. Ya un trabajo más moderno, miren, creo que también le echaron cemento arriba a la tableta. Y las vigas están muy buenas, todavía. No, sí. Este cuartito sí lo tuvieron en uso más tiempo, más recientemente. Y acá está este cuartote grandote. Que hace rato Ana me hacía una seña de que algo vio arriba, a ver. Ah, miren, yo creo que aquí colgaban algo. Muy probablemente aquí colgaban el queso. O no sé. No sé, miren, ya aquí abrieron un agujerote. Aquí sí vinieron a levantar el piso. Muy probablemente aquí, a lo mejor la gente que vivió aquí platica historias de este lugar. A lo mejor aquí vieron arder. A lo mejor aquí escucharon ruidos. Muy probablemente se aparezca el dueño. O fíjense que he escuchado muchas historias de lugares viejos como este. Lugares antiguos, las piezas más grandes. O las piezas donde dormían los viejitos. Donde nos platican que en ciertos días, en ciertas horas de la madrugada, escuchaban como que chorreaba un bote de monedas. En la esquina de alguna habitación, en un cuarto. He escuchado mucho ese tipo de pláticas en casas viejas como esta. Entonces a lo mejor, fíjense, me llama mucho la atención que de toda la pieza larga, grande, solamente en esa zona levantaron el piso. Solamente ahí le escarbaron. Todo lo demás está sanito, miren. Y aquí yo siento que era una troje, yo pienso que aquí no era una habitación. A mí más bien como que aquí puede que fuera una troje donde guardaban el maíz. O las personas que son los propietarios del lugar o los que están de encargados
o los dueños. Espero que no se ofendan. Veníamos por el camino, alcanzamos a divisar las tapias, nos paramos, se nos hizo muy bonito el lugar, muy interesante, y la verdad no me quise quedar con las ganas de explorarlo, de conocerlo y sobre todo de mostrárselo a la gente de Relatos de Zaguán. Esperemos que no nos van a regañar, y si se diera la oportunidad de que alguien nos acompañara aquí al lugar, alguien que conozca del lugar, de su historia, podríamos echarnos una vuelta una vez más, platicar qué lugar es este, qué historias tiene, si aquí en verdad alguien se ha espantado, que nos platique qué es lo que han visto, qué es lo que han escuchado, y por qué no, si nos dan el permiso, venir a explorarlo de madrugada, estarnos aquí un buen rato a ver qué se escucha o a ver qué se ve. Sería muy interesante, la verdad, eso es lo que más me gustaría. Ojalá y se nos dé esa oportunidad, ojalá. En serio, a mí me gustaría bastante. Mándeme. Sí. Y esto está como que aparte. Estos cuartitos están por fuera. Sí tienen la apariencia como de una hacienda, como una mini hacienda, una casita. Como si acá afuera vivieran los obreros y allá la casa grande. Porque aquí donde acabamos de cruzar no es puerta, es un portillo, un hoyo que se hizo en la barda. Aquí para llegar a esta zona donde estamos ahorita, donde están estas habitaciones, habría que salir de la casa y dar vuelta. Pero también fíjense, allá la primer puerta tiene su marco de cantera, y ya las demás son de madera, están más humildes, entonces, pero de muy buen tamaño también, y muy bien construidas, no están para nada humildes. Un lugar muy interesante, que ojalá y hubiera fotografías de cuando las casitas todavía estaban en pie, de cuando todavía vivía la gente aquí. Yo imagino que gente ganadera, gente de campo era la que vivía aquí. Antes de salirnos, déjenme les muestro. Más bien esta sí era la troje. Yo imagino que esta era la troje. Este arcote tiene la entrada como para las carretas, o como para entrar con mulas cargadas, muy probablemente. Esta sí era la troje. Aquí mero era donde almacenaban el maíz. Pues bueno, mi gente, ya vamos de salida del lugar, pero antes queremos mandar unos saludos para el buen José Luis de Tepatitlán, Jalisco. Un saludote hasta allá. Un saludo también para la gente que nos ve desde Chiapas, gracias. Desde Chiapas, fíjense que tuve la fortuna de alguna vez andar por allá en una ocasión, un lugar muy bonito, La verdad, Chiapas es muy bonito. Un saludote para todos ustedes por allá, y ojalá y algún día se nos haga hacer videos por allá. Yo me imagino que también debe de haber historias y lugares muy antiguos por allá. También para el señor Juan Diego Becerra de Nogales. Hasta Nogales, un saludote. Y pues para todos en general, mi gente, para todos ustedes que siempre nos están comentando, que siempre están viendo nuestros videos, se los agradecemos bastante. Sin ustedes, Relatos de Zaguán no existiría. Nosotros dependemos mucho de ustedes, de que reproduzcan nuestros videos, de que los compartan, de que se suscriban. Muchísimas gracias, porque tenemos, yo pienso, que uno de los públicos más fieles al canal. Nosotros los queremos mucho, son nuestra familia de Relatos de Zaguán. Pues bueno, nos despedimos. Nos vemos. Ana y su amigo Luis Carrillo, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.